Take your Bibles, please, and turn to Genesis chapter number 22, please. Por favor, tomen sus Biblias y vayan al libro de Génesis, capítulo 22. Good morning. Buenos días. Good to see you. Es bueno verles. Thankful that you're here. Estoy contento de que ustedes están aquí esta mañana. Amen. Amén. I wanted to speak to brother closer. Yes. Is that better? Okay, thank you. I wanted to tell Brother Randy I didn't get a chance to speak to him afterwards. Busy, but Quería hablar con el hermano Randy después de la prédica, pero no tuve la oportunidad. that was powerful, wasn't it? Ese mensaje fue poderoso, ¿verdad? Amen. Amén. Wonderful. Maravilloso. It behooves all of us to do our best to be real. Nos compete a todos nosotros el que seamos reales. Amen. Amén. Our dear brother is going to read for us chapter 22 of Genesis, verses 1 through 13. If you will stand, please. He will read it in. Le voy a pedir por favor que se pongan de pie para que leamos en este momento Génesis 22, versículos del 1 al 13. Génesis 22, versículos del 1 al 13, dice allí la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Father, Padre, I want to be a blessing to these people today. yo quiero ser una bendición para esta gente hoy. I cannot do that without your help. Y yo no puedo hacer esto sin tu ayuda. I yield myself to you. Me cedo ante ti, Señor. I pray that you'll use me today. Y espero y oro para que me uses, Señor. Thank you for loving us, Gracias por amarnos caring for us, y por cuidarnos never giving up on us. y por nunca abandonarnos. Think of the pastor here today, Ruego por los pastores aquí, daughter. por su hija, el pastor Pedro. Please bless them. Por favor, bendíceles a ellos Meet with us this hour. y sé con nosotros en esta hora. I pray in Jesus' name En el nombre de Jesús, with thanksgiving. dando gracias. Amen. Amén. Be seated, please. Pueden tomar asiento. In this brief story here En esta breve historia aquí of Abraham and Isaac, de Abraham y su hijo Isaac, we have a picture of the gospel. nosotros tenemos un retrato del evangelio. We have Isaac, the promised seed.
Isaac como esa simiente prometida We have Abraham, a type of the father. y Abraham como un tipo del padre. We have Isaac, who's willing to give himself. Isaac que estuvo dispuesto a darse a sí mismo We have a lamb being offered in the stead. y entonces se ofrece un cordero en vez de Abraham, And according de to- Isaac, perdón. According to Hebrews chapter 11, Y de acuerdo a Hebreos capítulo 11, and verse number 19, versículo 19, we have a picture of the resurrection tenemos un cuadro aquí también de la resurrección. as well. Lo encontramos aquí también. That is the gospel, is it not? Y ese es el evangelio, ¿verdad? The death, burial, and resurrection of La Jesus muerte, Christ. sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Our text is from verse number 7 this morning. If the dear brother will read Genesis 22, verse 7, the text. You'll read it again, dear brother. Nuestro texto es el versículo 7 y vamos a leerlo una vez más. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verse 8 also. Versículo 8 también dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. As they're walking up the mountain together, Mientras iban caminando al monte, Isaac said, Isaac dijo, we have the fire, tenemos el fuego, we have the wood, tenemos la leña, but where is the lamb? pero ¿dónde está el cordero? Which Abraham answered, Y Abraham respondió a esto, verse number 8, el versículo 8, God will provide himself a lamb. Dios se proveerá de cordero. And God literally did that. Y Dios literalmente hizo esto. When we come to the New Testament, Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, when the Bible says, la Biblia nos dice, John 1:1, en Juan capítulo 1, versículo 1, in the beginning was the Word, en el principio era el verbo, Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. In verse 14, Y el versículo 14 and the Word became flesh nos dice que aquel verbo fue hecho carne and dwelt among us. y habitó entre nosotros. You see, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento it begins with man made in the image of God. empieza con el hombre siendo creado a imagen de Dios. In the New Testament, Y el Nuevo Testamento, you have God made in the image of man. usted encuentra a Dios que está formado a imagen del hombre. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, you'll see man in the image of God, usted ve al hombre a la imagen de Dios defeated by the devil in a garden. que fue derrotado por el diablo en el huerto del Edén. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, you'll see God usted verá a Dios in the image of man, en la imagen del hombre beating the devil derrotando al diablo in the Garden of Gethsemane. en el jardín o en el huerto de Getsemaní. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, you'll see a sheep dying for the shepherd. usted ve un cordero muriendo por el pastor. In the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, you'll see the shepherd usted ve cómo el pastor dying for the sheep. muere por las ovejas. What a Savior. ¡Qué salvador! God provided himself a lamb. Dios se proveyó a sí mismo un cordero. In the beginning was the Word with God, and the Word was God. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. One Sunday evening at one of our church services, Un domingo en la noche en uno de los cultos de nuestra iglesia some Jehovah's Witnesses showed up. se aparecieron unos testigos de Jehová They were causing some trouble in the services. y estaban causando algunos problemas en el culto. Someone came to get me. Alguien fue a buscarme I walked over to them. y yo me acerqué a ellos I'd invited them back to my office. y yo los invité a mi oficina And I said to them, y yo les dije, you're welcome to come to our church, ustedes son bienvenidos aquí a nuestra iglesia, but you're not welcome to cause problems. pero ustedes no tienen el permiso para provocar problemas. I said, as a matter of fact, De hecho, the Watchtower Bible la Biblia de la Torre had to be changed in 1951 tuvo que ser cambiada en el 1951 because John 1:1 read the same in their 1950 edition. porque Juan 1.1 decía lo mismo en su versión de 1950 que lo que encontramos aquí. In 1951, Y en el 1951 they changed it to read a God. ellos cambiaron para que dijera un Dios. And the man said to me, Y el hombre me dijo a mí, it doesn't matter if it's a God or the God. y él dijo, mira, no importa si es un Dios o si es el Dios. And I said to his wife, Y yo le dije a su esposa, I said to him about his wife, I should say, y le dije acerca de su esposa realmente. I don't think your wife is a theologian, Yo no creo que su esposa es un teólogo, but I'll let your wife decide this issue for us. pero yo voy a permitir que su esposa decida esta discusión entre nosotros. I asked her, Yo le pregunté a ella, you want to be a wife or the wife? ¿usted quiere ser una esposa o usted quiere ser la esposa? Amen? Amén. Amen.
Now, this is the Old Testament picture. Ahora, este es el cuadro que se presenta aquí en el Antiguo Testamento. And now we move to the New Testament. Y ahora nos movemos al Nuevo Testamento. I want to tell you this morning, Y quiero contarles esta mañana, blessed be God, bendito sea el Señor, we have the wood. que nosotros tenemos la leña. Amen. Amén. On a hill far away, En un monte lejos. there's an old rugged cross. Ahí hay un madero. Galatians 6:14. Gálatas 6:14. God forbid Dios no lo that I permita should glory, que me gloríe, save in the cross of our Lord Jesus Christ, sino en la cruz del Señor Jesucristo. whom the world is crucified unto me, Y el mundo ha sido crucificado para mí and I unto the world. y yo he sido crucificado al mundo. One may wonder, Uno se podría preguntar, why would Paul glory ¿por qué Pablo se gloriaría in an instrument of death? en un instrumento de muerte? I have a pastor friend of mine Yo tengo un pastor amigo whose son was working on his vehicle one day, cuyo hijo estaba trabajando en su vehículo un día and the vehicle fell and crushed him to death. y el vehículo se cayó y lo mató. That pastor told me Ese pastor me dijo every time he and his wife walk by that place, que cada vez que su esposa y él caminan por ese taller, por ese they lugar, weep and they cry. ellos lloran y ellos se gimen. They do not glory in that place of Ellos death. no se glorían en ese lugar. By no means do they glory in that. Por ninguna razón ellos se glorían en eso. I heard of a woman whose son was killed by a beer truck, which would be a truck that calls beer. Yo escuché de una mujer que perdió su hijo por un camión que distribuía cerveza. He said, every time I see a truck like that, I said, I cry. Y la mujer decía, cada vez que yo veo un camión de esos, yo lloro. We usually do not glory in instruments of death. Regularmente nosotros no nos gloriamos en instrumentos de muerte. Gas chamber, a hangman's noose, or a gallows. Una cámara de gas o una guillotina. But we do glory in the cross of our Lord Jesus Christ. Pero sí nos gloriamos en la cruz de Cristo. For there the justice of God was satisfied. Porque ahí la justicia de Dios fue satisfecha. The Son of God was crucified. El Hijo de Dios fue crucificado. And I want to tell you, hell was nullified Y déjeme decirle que el infierno allí fue nulificado because of the cross of our Lord Jesus por Christ. causa de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. And God has chosen Y Dios by muestra the foolishness of the word by the foolishness of preaching que como por la locura de la to predicación, save those that believe. Él salva a aquellos que creen. And I want to tell you, Y quiero decirles I'm not ashamed of the gospel of Christ. que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, It's the power of God to salvation porque es el poder de Dios para to salvación, everyone that believes. para todo aquel To que the cree. Jews first, A los judíos primero and to the Greeks. y para los griegos, For therein is righteousness of God revealed porque allí se revela la justicia de Dios from faith to faith. de fe y para fe, As is written, the just shall live by faith. como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amen. Amén. I was preaching in a prison. Yo estuve predicando en una cárcel, It was one of the famous prisons in America. una de las cárceles más famosas en Estados Unidos, There were about 84 men gathered in a packed room. y habían como 84 hombres metidos en un salón, The man who was heading up the program, y el hombre que estaba dirigiendo ese programa, after they had sang one song, después de que cantaron una canción, said, Brother Walls, you preach for us. él me dijo, Pastor Walls, usted puede predicar por mí. I quoted Romans 1:16 as I did a while ago. Yo cité Romanos 1:16 como hice hace un momento. I came to point number one. Llegué al punto número 1 I'm not ashamed of the person of the gospel. y dije, no me avergüenzo de la persona del Evangelio. A man started walking down the front. Una persona empezó a caminar hacia el frente You could see how sin had scarred his life. y usted podía apreciar cómo el pecado había marcado su vida. He had a cut across his eye, Él tenía una cicatriz en su ojo and they just sewed it up. y lo acababan de coser. And he stopped me while I was preaching. Y él me detuvo mientras estaba predicando He said, Preacher, y me dijo, predicador, if it's all right, si está bien, can I just go ahead and get saved right now? puedo salvarme ahora mismo, si no le importa. Amen. Amén. I mean, we have the wood. Nosotros tenemos la leña, We have Calvary. nosotros tenemos el Calvario. The second thing I want to tell you, La segunda cosa que quiero decirle, we have the lamb. nosotros tenemos el Cordero. I'm not talking about a social lamb. No estoy hablando de un Cordero social, I'm not talking about positive thinking. no estoy hablando de un pensamiento positivo. I want to tell you, we have the lamb. Nosotros, quiero decirle que tenemos el Cordero. We have Abel's lamb. Nosotros tenemos el Cordero de Abel. We have the priestly lamb. Nosotros tenemos el Cordero sacerdotal. We have the Passover lamb. Nosotros tenemos el Cordero de la Pascua. We have Isaiah's lamb. Nosotros tenemos el Cordero del que habla Isaías. And one day a Baptist preacher Y un día un predicador bautista
standing on Jordan riverbank. parado allí en el río Jordán, He said, behold, dijo, he aquí the Lamb of God, el Cordero de Dios which takes away que quita the sin of the world. el pecado del mundo. We have the Lamb. Nosotros tenemos el Cordero. He said, behold the Lamb. He aquí el Cordero. He didn't say, behold the baptistry. Él no dijo, miren aquí el bautisterio. He said, behold the Lamb. Él dijo, he aquí el Cordero. He didn't say, behold the communion table. Él no dijo aquí, miren la cena de comunión. He said, behold the Lamb. Él dijo, he aquí el Cordero. He didn't say, behold the Mass. Él no dijo aquí, miren la misa, He said, behold the Lamb. sino él dijo, he aquí el Cordero. He didn't say, behold the Pope. Él no dijo, he aquí el Papa, He said, behold the Lamb. he aquí el Cordero. He didn't say, behold the preacher. Él no dijo, miren aquí el He said, predicador. behold the Lamb. Dijo, he aquí el Cordero. He didn't say, behold the Mother of God. Él no dijo, he aquí la Madre de Dios. He said, behold the Lamb. Él dijo, he aquí el Cordero. And I want to tell you, we have the Lamb this morning. Déjeme decirle, nosotros He's tenemos the el Lamb of Cordero. glory. He's the Lamb of God. Y es un Cordero de gloria, es el Cordero de Dios. You probably know, I know I'm preaching to the choir. Y quizá usted piensa que yo estoy predicándole al coro aquí. I know you know this truth. Y yo sé que ustedes conocen estas verdades. I like preaching to the choir. Pero a mí me gusta predicarle al coro. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, when a man would bring his sacrifice, cuando un hombre traía un sacrificio, he'd bring it to the gate, él lo traía allí a la puerta and the priest would take that lamb in his hands. y el sacerdote tomaba ese cordero de sus manos, He would examine the lamb. lo examinaba, He'd never examine the man. nunca examinaba al hombre. As long as the lamb was all right, Siempre y cuando ese cordero cumplía con los requisitos, the man was all right. el hombre estaba bien. And I want you to behold my lamb this morning. Y yo quiero que ustedes miren el cordero esta And mañana. I'm going to tell you, he's all right. Y déjeme decirle que él está And bien. blessed be God, as long as he's all right, Y siempre y cuando el cordero I'm all sea right. bueno, yo estoy bien. because I'm in him. Porque yo estoy en él. What a Savior. ¡Qué Salvador! Amen. What a Savior. ¡Qué Salvador! But I got another point, one more point. Pero tengo un punto más. Don't put your shoes on, no. Pónganse sus zapatos, por favor. I got to tell you a story. Déjeme contarle una historia. I'll tell you this morning because I'm not sure I'll tell it. Be able to tell it later on. La voy a contar ahora porque no sé si voy a tener oportunidad de It contarla just después. seems like it fits, so I want to tell you. No sé si encaja, pero déjenme decirle. In America, there's a gentleman named Jack Benny. En Estados Unidos hay un hombre que se llama Jack Benny. He was a comedian, Él era un comediante. a dry sense. He had no humor about him. What? He was not expressive in his language. He was just kind of dry. Él no era un comediante así expresivo, era un comediante medio seco. He was very shy as a young man. Y de hecho él era muy tímido de joven. He had this girl named Mary that he liked. Y había una muchacha que se llamaba María y él estaba interesado en ella. For 1 month, Y por un mes, every day, cada día, he sent her a rose and a card él le enviaba una rosa y una tarjeta to Mary para María with love, con amor, but he wouldn't sign his name. pero no firmaba su nombre. He was too shy. Él tenía mucho miedo, era muy tímido. After about 30 days, Después de 30 días, Mary said to him, María le dijo a él, Jack, Jack, are you sending me these roses and cards? ¿eres tú que me estás enviando estas rosas y estas tarjetas? And he, Y él just shy. es muy tímido. They started dating. Empezaron a conocerse y a salir. She said, you want a date? Y ella le preguntó, ¿tú quieres ser mi novio? Y él, They dated for 3 months. y fueron novios por 3 meses. Every week, Y cada semana, a card una tarjeta with a rose con una rosa to Mary para María, with love con amor, from Jack. de Jack. They were married Se casaron 30 years. 30 años después. Every anniversary, Cada aniversario, a rose, una a rosa, card una tarjeta to Mary para María, with love con amor, from Jack. de Jack. Jack died. Se murió Jack. Mary is home cleaning out her rooms on the day of his funeral. María está en la casa y está limpiando la habitación el día de su funeral. A knock came on the door. Y alguien tocó la puerta. A florist was at the door Había un florista allí en la puerta with a rose, con una rosa, a card. una tarjeta. When Mary went to the door, Cuando María fue a la puerta, she said to the florist, ella le dijo al florista, you don't understand. Usted no entiende.
Before Jack died, Antes de que Jack muriera, the florist said, el florista le dijo, he came down to the florist él fue a la floristería and gave us enough money y nos dio suficiente dinero that every day, para que cada día, the rest of your life, por el resto de tu vida, you're going to get a card, tú recibieras una you're going to tarjeta get a rose, y vas a recibir una rosa, because Jack wants you to know porque Jack quiere que tú sepas no one loves you que nadie te ama like Jack loved you. como Jack te amaba. And I have come to this country tonight, Y yo he or this venido a day, este país to hoy tell you- para decirle he's the Rose of Sharon. que él es la rosa de Sarón Here's his love letter. y aquí está su carta de He amor wants you to know y él quiere que tú sepas that no one loves you que nadie te ama like Jesus loves you. como Jesús te ama. Wow. Woo. Woo. They're waiting for me to translate. Someone asked me one day, Alguien me preguntó un día, what was the greatest verse in the Bible on the love of God? ¿cuál fue el mejor versículo que habla del amor de Dios en la Biblia? I think there's two of them. Y yo creo que hay dos. Well, but I'll tell you, John 17:23. I'm not going to talk about that one. No voy a hablarle de Juan 17:23, John 13:1. pero Juan 13:1, He said he loved them to the end. y que donde dice que él los amó hasta el fin. He knew everything they would do. Él sabía todo lo que ellos iban a hacer He loved them. y como quiera los amó. There's some people you can love till you get to know them. Hay algunas personas que tú puedes amar hasta que los llegas a conocer, Jesus loves you knowing everything about you. pero Jesús te ama a ti conociendo todo lo que tú eres. Amen? Amén. We have the wood. Nosotros tenemos la leña, We have the lamb. tenemos el cordero, My question is, pero mi pregunta es, where's the fire? ¿dónde está el fuego? Where's the excitement? ¿Dónde está la emoción? We've had some of it here today. Nosotros hemos tenido algo aquí hoy. But people need to be excited about serving Jesus. La gente tiene que estar emocionada por servir a Cristo. Man, we're the happiest people in the world. Nosotros deberíamos ser las personas más felices del mundo. I mean, saved, Salvos, forgiven, hemos sido perdonados, going to heaven. vamos al cielo. Why not? ¿Por qué no? Where is the fire of your first love? ¿Dónde está el fuego de tu primer amor? We are warned that because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Nosotros se nos advierte que por causa de cómo la iniquidad va a crecer, el amor de algunos se va a apagar, se va a enfriar. If there's no fire in your church, it's either in one of two places. Si no hay fuego en tu iglesia, está en uno de dos lugares. Either in the pew O está en los asientos or the pulpit. o está en el púlpito. Amen? Amén. Yeah. So I asked you a question. Así que yo les hago una pregunta. Let me tell you a story. Déjeme contarle una historia. There was an atheist that lived in this town. Había un ateo que vivía en una ciudad People kept trying to get him to come to church. y la gente estaba tratando de que él asistiera a la iglesia, He wouldn't come. pero él no iba a asistir. One night, their church caught on fire. Una noche la iglesia se incendió It was burning. y se estaba quemando. The atheist was standing out in the parking lot. Y el ateo estaba ahí parado en el parqueo de la iglesia Someone went up to him, y alguien fue hacia donde estaba él trying to make a little, poke at him a little bit. y estaba tratando de molestarle un poco. They said, Y le dijeron, "This is the first time we've ever seen you at church." esta es la primera vez que te hemos visto en la iglesia. He said, "It's the first time it's ever been on fire." Y él dijo, es la primera vez que la iglesia está en fuego. Where's the fire of your first love? ¿Dónde está el fuego de tu primer amor? You remember when you first got saved? ¿Usted recuerda cuando usted se convirtió? Remember? ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Man, listen, I got so saved, Déjeme decirle, yo fui tan salvo cuando me salvé I wanted my mother-in-law to get saved. que yo quería que mi suegra se convirtiera también. Man, that's a good dose, amen. Esa es una buena dosis de salvación, ¿verdad?
I wanted to get saved. Yo quería ser salvo. I just didn't want to believe in the security of the believer. Yo solo no quería creer en la seguridad del creyente. Never mind. No, olviden eso. The Bible admonishes us in Jude chapter 1 La Biblia nos exhorta a nosotros en Judas capítulo 1 to keep yourself in the love of God. que nos mantengamos en el amor de Dios. Just stay in love with Jesus. Manténgase enamorado de Cristo. Amen. Where is the fire of your prayer life, your fervent prayer life? ¿Dónde está el fuego de esa oración ferviente? The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. La oración ferviente del justo puede mucho. Prayer is one of our greatest privileges, La oración es uno de nuestros grandes privilegios. one of our greatest assets. Es uno de nuestras grandes riquezas. Sadly, it's one of our greatest failures Sin embargo, es uno de nuestros grandes fracasos. because you have not because you ask not. Porque no hemos recibido porque no pedimos. And Paul admonished young Timothy to pray for all men. Pablo exhortaba a Timoteo que orara por todos los hombres. He was saying this, Y estaba diciendo esto. regard no man No tengas en cuenta de ningún hombre, beyond the reach of prayer. que no piense que ningún hombre está fuera del alcance de la oración. Amen. Amén. Just a few more things. Y algunas cosas más. This has been covered all this week so eloquently, I'll just barely touch on it. Todo esto se ha presentado aquí de manera muy elocuente esta semana. Simplemente voy a mencionar algunas cosas. Where is the fire for the word of God? ¿Dónde está el fuego por la palabra de Dios? Jeremiah said in Jeremiah 29, verse number 9, Jeremías dice en Jeremías 29, versículo 9. not going to mention his name anymore. No voy a mencionar su nombre más. Not going to talk about him anymore. No voy a hablar más. But he said his word was in me as a fire. Pero él decía que Burning su in my heart. palabra estaba en mí como que It's like- estaba quemándose. He said, I couldn't contain it all. Y yo no podía contenerme. And way the fire of God burn in your soul and your bosom. ¿Dónde está ese fuego de la palabra de Dios quemando en tu alma? Those two men, as they walked on the road to Emmaus, Esos dos hombres que estaban en el camino de Maús, Christ opened the scriptures to them. Jesús abrió las escrituras a ellos. And when he reached out that evening when they were sitting, and he reached out across the table, Y mientras ellos estaban comiendo juntos esa noche, revealing his scars to them, no y él doubt, reveló las marcas en sus manos, they said, ellos dijeron, did not our hearts burn within us? ¿no estaban nuestros corazones ardientes? God give us a holy heartburn again Que Dios nos dé un corazón ardiente otra for vez for the word of God. por la palabra de Dios. Where is your fire again for the house of God? ¿Dónde está tu fuego por la casa de Dios? Listen, I was glad when they said to me, Yo estaba contento cuando ellos me dijeron, let's go to the house of God. vamos a la casa de Dios. David didn't wait till he got here and got glad. He got glad before he got here. David no esperó hasta llegar a la casa de Dios. Antes de llegar, ya él estaba contento de que iba para allá. You'll get something out of it if you'll come looking for it. Amen? Y hay personas que usted tiene que buscarlos a ellos para llegar. Amen? Amén. I get 2 minutes. Tengo muchas historias. A man took his son to one night as the preacher was going to preach. Un hombre llevó a su hijo a la iglesia cuando iba a predicar un pastor. At the back of the door was a little box. Y en la puerta había una pequeña caja. And you put your money in the box. Y usted ponía su dinero ahí en la caja. At the end of the service, Al final del culto, the man who preached el hombre que predicaba would get the money. iba a recibir el dinero. So the preacher that was preaching that night with his son Así que el predicador que estaba ahí esa noche con su hijo walked by, caminó por ahí put a dime in it. y puso 10 centavos ahí. He preached, Y él predicó got through preaching, y terminó de predicar went to the back door. y fue al final de la puerta They gave him what was in the offering, y le dieron lo que estaba ahí en la ofrenda, one dime. una moneda de 10 centavos. He's on the way home. Y él está de camino a la casa He starts complaining to his son. y empieza a quejarse a su hijo. One dime. Solamente 10 centavos. I drive over here. Yo llegué aquí One dime. y esto es lo que me dan. I preach. Yo prediqué One dime. 10 centavos. Little boy said, Daddy, Y el niño le dijo, papá, if you'd put more in, you'd have got more out. si tú hubieses puesto más adentro, tú hubieses recibido más. Amen. ¿Ven? Where is the fire of evangelism? ¿Dónde está el fuego por el evangelismo? A burning desire
Un deseo ardiente. Say not yet there's 4 months, then comes the harvest. Sorry. Say not yet there are 4 months, then comes the Que harvest. no van a pasar 4 meses y viene la cosecha. I say unto you, Y yo te digo a ti, lift up your eyes, mira, levanta tus ojos look on the fields, y mira los campos white, que están listos. they're ready for the harvest. Están listos para la cosecha. Get your desire. Es tu deseo Tell others about Christ, like Brother Burke talked about last contarle night. a otros acerca de Cristo como estuvo compartiendo el hermano Burks. We're living in a cold world, Nosotros estamos viviendo en un mundo frío. and just as Paul did Y así como hizo Pablo, after he was shipwrecked después que naufragó, in the midst of the storm and the cold, en medio de la tormenta y del frío, built a fire. él construyó, él hizo ahí un fuego. I ask you, as we're talking about restoration, Y yo les pido a ustedes, mientras hemos estado hablando acerca de restauración, stir up the gift of God. que usted mueva ese don de Dios, May the wind of God blow across the embers of our soul. que el viento de Dios vaya al carbón de nuestras almas May kindle y que reavive holy desire in us. ese deseo por Dios. One story. Una historia más. In 1967, En 1967 I bought a car. yo compré un vehículo, un carro, And it was a 67 Chrysler product. y era un carro del año 67, marca Chrysler. I drove it off of the showroom floor, Yo lo saqué de la tienda making payments, of course. y estuve haciendo pagos. And I paid a good price for that car. Yo pagué un buen precio por ese Really did. carro. I drove it to a place and stopped. Lo manejé hasta un lugar y allí me detuve. I came out. Salí It wouldn't start. y no prendía. I hadn't even got home yet. Y yo ni siquiera había llegado a mi casa It wouldn't start. y no arrancaba el But carro. someone gave me a battery, jumped off. Alguien me ayudó a cargar las baterías. I made one more stop because I was going to church that night. Hice una parada más porque iba también a la iglesia esa Came noche. back out. Y cuando salí otra vez, Wouldn't start. el carro no prendía. I haven't even got home yet. Ni siquiera he llegado a mi casa I paid a good price for y that. yo pagué un buen precio por ese carro. You'd think it'd run until I got home, wouldn't you? Usted pensaría que por lo menos iba a llegar hasta la casa. Are you listening to me? ¿Usted me está escuchando? You've been bought with a price. Usted ha sido comprado por precio. He paid a great price for you. Él pagó un gran precio por ti. Least you can do, Lo menos que tú puedes hacer run till you get home. es llegar o correr, funcionar hasta que llegues a la casa. Amén.